Bueno, para hablar más en profundidad de esta conferencia y de la situación, analizar la situación en la que vive nuestro país, tenemos conexión con Cayetana Álvarez de Toledo, a quien ya saludamos. Cayetana, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿es necesario cambiar la Constitución? Sí, no y sobre todo, en el caso afirmativo, ¿qué aspectos serían los necesarios a tu juicio que habría que cambiar? Pues yo soy una gran defensora de la Constitución del 78 y creo que lo más importante en estos momentos es reivindicarla y aplicarla en todos sus términos. Mucho más importante que reformarla es aplicarla. O sea, hay mucha gente que cree que la Constitución es el problema, pues yo creo que no. Yo creo que el problema ha sido la política, han sido los políticos, han sido los liderazgos o la ausencia de liderazgo y que por tanto, insisto, reivindicar la Constitución y aplicarla. Con lo cual, ¿cree usted que con los mecanismos actuales que nos deja la Constitución del 78, por ejemplo, habría herramientas necesarias para parar lo que se está llamando el reto independentista, este mal llamado procés? Sí, por supuesto. O sea, nuestro Estado democrático y de derecho tiene cantidad de instrumentos para impedir que haya lo que literalmente es un golpe de Estado, es decir, un ataque a la democracia, un ataque a nuestro Estado de Derecho, a nuestra legalidad. Y la Constitución tiene los instrumentos, y no solo la Constitución, también la propia política. O sea, yo creo que lo que ha faltado a lo largo de estos años y también en los muy recientes tiempos es más convicción democrática, más fortaleza en los poderes del Estado. El gobierno, por supuesto, pero también en ese gran espacio constitucionalista, ¿no? Yo creo que hace falta mucho más autoestima democrática en los españoles, en la aplicación de la ley y en la defensa de nuestro ordenamiento jurídico y democrático. Cayetana, entonces, ¿quién podría enarbolar los principios de esa convicción política en los poderes del Estado que acabas de decir? ¿Qué partido, qué político? Porque a día de hoy, viendo el arco parlamentario, es difícil encontrar a alguien que recoja las ideas que estás planteando, ¿no? No, yo creo que responsabilidad la tenemos todos, lo tenemos los ciudadanos, por supuesto, la propia movilización social, la movilización civil y también los partidos políticos de lo que llamamos, miramos generosamente el espacio constitucionalista, desde luego el Partido Popular, por supuesto Ciudadanos, y si queda algo de espacio racional dentro del Partido Socialista, pues también tiene una responsabilidad, ¿no? A mí lo que me gustaría es que un centro derecha y un centro izquierda y lo que se denomina asimismo el centro político, estuviéramos de acuerdo en ciertos fundamentales, que tiene que ver con la modernidad, con la defensa de la libertad individual, con la defensa de nuestras leyes, con la defensa de un ordenamiento, insisto, político y democrático que nos dimos en el año 78 y que ahora está siendo amenazando por fuerzas reaccionarias, fuerzas nacionalistas, fuerzas populistas, que son las que pretenden destruir nuestro sistema. Me preguntas, ¿qué partido debería liderarlo? Pues yo creo que ese espacio en conjunto. Se está produciendo ese liderazgo, es verdad, que hay una cierta ausencia de liderazgo o una grave ausencia de liderazgo en ese espacio. Pues nosotros, como en este caso yo ejerzo de periodista, vosotros también, las personas que nos oyen, lo que tenemos que hacer es ser exigentes con nuestros políticos, con nuestros partidos, para que esa defensa se produzca, porque hay mucho que está en riesgo, mucho que está en juego. Bueno, vamos en concreto a lo que ocurría en el año 2014, en noviembre, con aquel referéndum o consulta. ¿Cree que el 1 de octubre de este mismo año, que está convocado este referéndum, con pregunta, con la fecha que le acabo de decir, cree que finalmente se va a celebrar? ¿Cree que el gobierno tomó nota de lo que ocurrió hace 3 años y lo va a impedir? ¿Cómo ve usted el horizonte hasta el 1 de octubre de 2017? A ver, yo creo que el gobierno no se puede permitir otro 9N, ¿no? El 9N, el gobierno básicamente lo que hizo fue pactar bajo cuerda, bajo mano con la Generalitat, y como ocurrió y como suele ocurrir con el nacionalismo rompió ese pacto, fue desleal y hizo lo que algunos pensábamos y anunciábamos que iba a hacer, que era celebrar una consulta perfectamente ilegal delante, en fin, de las narices de todo el mundo, ¿no? Con cámaras, con absoluta alevosía, ¿no? Y yo creo que el gobierno ya no se puede permitir un espectáculo de esa índole. Ahora bien, también a mí me preocupan algunas declaraciones que emite el gobierno, ¿no? Hoy el diario ABC publicaba una doble página donde, digamos, una filtración del gobierno donde explicaba que el artículo 155 el gobierno no lo va a aplicar, ¿no? Y yo no acabo de entender esta actitud, porque no hace falta que el gobierno anuncie en el día de hoy voy a aplicar el artículo 155, pero desde luego no estaría mal. Primero, que hiciera pedagogía sobre lo que es el artículo 155, que no es invadir Cataluña con tanques, sino una cosa muy jurídica, muy quirúrgica y administrativa de controlar, digamos, sustituir al presidente desleal o a la presidenta del Parlamento desleal por personas leales a nuestro sistema democrático. Es una operación bastante sencilla y quirúrgica, pero también que ya directamente
directamente hoy anuncie el Gobierno que no va a aplicar ese recurso que la Constitución le da, me parece una especie de rendición preventiva, ¿no? Una actitud como de desistimiento que no acabo de comprender. Bueno, hablaba usted de fuerzas reaccionarias, entre ellos interpreto que habla usted de Podemos. ¿Cómo cree que está afectando la irrupción de este partido, que se considera la nueva política, al panorama político y a la estabilidad política de nuestro país? La irrupción de los que dicen que son la nueva política, usted los califica como reaccionarios y que está claro de dónde son y de dónde vienen. ¿Cómo está afectando a nuestro país? Bueno, mal, evidentemente. Son una fuerza reaccionaria, una fuerza que busca, digamos, la ruptura de lo más moderno y lo mejor que ha hecho España a lo largo de su difícil historia, que es nuestra transición política, nuestro régimen constitucional, democrático y de derecho. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos tiene, digamos, una convergencia con el separatismo por un lado y Podemos por el otro, convergen en un objetivo común, que es la destrucción de nuestro sistema de la transición, con un añadido, que Podemos influye sobre el Partido Socialista. El Partido Socialista de Sánchez, de alguna manera, va a rebufo de lo que Podemos es y significa, y eso es una mala noticia para la modernidad en España, una mala noticia para nuestro sistema democrático. Pero entonces, ¿qué es lo importante? O sea, más allá de lamentarse sobre su irrupción, yo creo que lo importante es que las fuerzas políticas y la sociedad también, no solamente los políticos, hay que responsabilizarse uno mismo, que defendemos un orden democrático, liberal y moderno, nos reagrupemos, trabajemos conjuntamente y hagamos frente al populismo, desmontemos el populismo, ya sea separatista o comunista en este caso, y antepongamos a todo eso, digamos, un gran proyecto político común. Primero, para frenar el proyecto de ruptura en nuestro sistema de la transición, y luego para avanzar en la dirección que España merece y necesita, ¿no? En la dirección de la modernidad. Bueno, ya por último, Cayetana, no te robo más tiempo, pero no me resisto a preguntarte quiero que escuchemos esto que hemos vivido este fin de semana, que son los gritos, la agonía del líder opositor Leopoldo López, encarcelado en una prisión venezolana, cómo le grita a su mujer, a Lilian Tintori, que le están torturando y le pide que lo denuncie. Vamos a escucharlo y después te hago una última reflexión al respecto. Le grité a Leopoldo desde aquí. Bueno, Cayetana, por si alguien tenía dudas, esto es la constatación de lo que algunos estáis denunciando desde hace tiempo. ¿Qué más se podría hacer o qué más le falta a la comunidad internacional para parar esta deriva de Maduro? Porque lo que hemos visto es absolutamente terrible. Bueno, muchísimo más. A ver, ese punto de donde se ven las imágenes de Ramo Verde, que es la cárcel militar donde está Leopoldo, yo he estado ahí, ¿no? Yo estuve exactamente en ese punto. Leopoldo estaba en su celda y tocaba una guitarra venezolana desde su celda y me habló, me gritó desde su celda, yo le grité desde abajo porque no me dejaron entrar y él me decía libertad, libertad, fuerza, seguiremos, ganaremos, y yo a él lo mismo. Yo he estado ahí y sé lo siniestro, lo sórdido, lo terrible, lo miserable que es ese régimen y que es el encarcelamiento de Leopoldo, ¿no? Y estos gritos suyos son absolutamente excepcionales. No había pasado jamás en 3 años y medio que él denunciara de esta manera torturas. Leopoldo es una persona estoica, es una persona muy fuerte, siempre ha querido proteger a su familia del sufrimiento, de la sensación de que él estuviera, en fin, siendo torturado, maltratado, ¿no? Siempre ha minimizado su sufrimiento. El hecho que él grite de esa manera, a través de la ventana, significa mucho y es enormemente inquietante y alarmante y coincide con la deriva ya absolutamente alocada, totalitaria del régimen, que está matando básicamente a una persona por día desde el inicio de las protestas callejeras. Y frente a esto hay que preguntarse, y hay que hacer una reflexión grave y terrible sobre el papel de la comunidad internacional. Eso que llamamos, como un sintagma tan bonito, comunidad internacional, ¿no? Y básicamente es una vergüenza, ¿no? Es la vergüenza del gobierno español, que de alguna manera apoya la disidencia y lo dice de palabra, pero no actúa, no asume un liderazgo. Es la vergüenza de los países americanos, latinoamericanos, que no han querido condenar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Es incluso la vergüenza del gobierno americano de Trump, que ha hecho, digamos, gestos fuertes contra Cuba, pero no ha querido, digamos, ir más allá y implicarse de verdad en el drama venezolano. Es la vergüenza de alguna manera también de Europa, que plantea y
aprueba resoluciones que están bien, que van bien encaminadas, pero no hace mucho más, ¿no? Y es la vergüenza de tanta gente que dice, pues mira, fíjate, eso les pasa a los venezolanos, pero bueno, como queda lejos o como lo que fuera, pues a mí no me afecta, o ya me he cansado de ver tantos muertos, ¿no? Y yo, en fin, denuncio, yo acuso general a la comunidad internacional por su negligencia, por su desidia, por su mirar hacia otro lado, ¿no? Ahí están matando todos los días a personas y está muriendo gente de hambre, de miseria, ¿no? Y no solamente porque de alguna manera forman parte de nuestros hermanos latinoamericanos, sino como demócratas tenemos una obligación. Pues ahí queda esa contundente denuncia. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de Libres Iguales, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua y bueno, le emplazo el día que usted quiere, que le venga bien, que venga aquí a la mesa del Gato a seguir esta interesante charla y conversación. Gracias y buenas noches.